Yo inicialmente quiero darle las gracias a la comunidad Monseñor Romero de la Cripta de Catedral por la amable invitación que me ha extendido para compartir en este foro tan importante llamado la beatificación de los mártires y los derechos humanos. Yo siempre inicio este tipo de actividades diciendo que esperamos todos y todas que sea para la gloria de Dios. En ese sentido, yo quisiera decir que felicito a la comunidad porque en este día y en este momento se están dando importantes conmemoraciones que no pueden pasar desapercibidas. Este día es el Día Internacional del Migrante, el Día Internacional de la Migración. Y eso es una tragedia. Hoy decía el periódico, por ejemplo, que cerca de 20.000 personas están detenidas en la frontera entre Estados Unidos y México. Pero en verdad hay 98.000 personas que están intentando entrar a territorio de los Estados Unidos. Hoy también conmemoramos una masacre, que es la masacre del Porvenir, y en este momento también estamos todavía en la conmemoración de la matanza colectiva más importante en tiempos contemporáneos, como fue la masacre del Hermosilla. Menciono solamente 3 datos para saber que vivimos o que estamos realmente en un momento que es, como diré más adelante, un parteaguas histórico, un momento de profunda reflexión. Y en esa línea, ya entrando en materia, decir que yo, más que dar opiniones o juicios de valor, lo que pretendería es compartir con ustedes elementos para su propio análisis crítico y para que hagamos discernimiento. En esa línea me van a pedir, pido disculpas porque yo no doy tanta opinión personal ni juicios de valor, sino que lo que intento es transmitir más aspectos para que la gente también construya sus propias visiones y tome sus propias decisiones. La idea mía es que en un primer momento caracterice la figura tanto del padre Rutilio Grande García como de Fray Cosme Espessoto, pero después voy a entrarle ya con los elementos que nos han dado ambos al análisis del contexto actual y de los escenarios sociales previsibles en materia de derechos humanos. Advierto también que mi perspectiva con la que voy a trabajar estos temas es una perspectiva de derechos humanos. Ustedes recordarán que a mediados de este año las autoridades de la Iglesia, tanto del Vaticano como de la Iglesia salvadoreña, anunció una buena nueva. Y en este mar de desesperanza, en este mar de escepticismo, el escuchar el comunicado oficial en el sentido que en enero 22 se realizarían las actividades y se le confiaba al cardenal Rosa para llevar a los altares no solamente al padre Rutilio Grande, sino a sus 2 colaboradores, Manuel y Nelson, y también a Fray Cosme Espessoto, que se constituyó realmente en una buena nueva, en un buen anuncio. Yo quiero decir que en esa línea voy a intentar primero hacer como un rescate o una caracterización de la figura de ambos, porque estimo que si no tenemos primero una construcción de quiénes fueron, quiénes son realmente tanto Cosme Espessoto como Rutilio Grande García, no vamos a poder reconocer la dimensión y el significado y sobre todo el peso de su legado. Decir entonces en esa línea de que el padre de Rutilio Grande, como ustedes saben, desde muy pequeño mostró una inclinación a la vocación sacerdotal. Y en esa línea él nace en 1928 y hasta su muerte en 1977, escasos días de la toma de posesión de nuestro profeta mártir, de nuestro santo, es asesinado. Y en esa línea decir también que su muerte martirial no es una muerte ni espontánea ni una muerte natural, sino que es el resultado de toda una campaña de descalificación y desprestigio hacia su persona. Primero calumniado,
difamado como comunista, como subversivo, como aquel que atiza la diferencia de clases sociales. Pero yo en esa línea, entonces, lo primero que quisiera es derribar esa visión estigmatizante y prejuiciosa hacia el padre Rutilio Grande, diciendo que él fue un incesante proclamador de la buena nueva y de la palabra y promesa perfecta de Dios. No fue ni un subversivo ni un comunista, no fue etiquetado como alguien que se alineaba con las fuerzas del comunismo. Lo que desarrolló él en su incesante proclamación es, sobre todo, una palabra que se apega al plan de Dios. Y en ese sentido, yo diría que quizás parte del rescate de la figura está que trascienda, el que se entienda que trasciende el mensaje político y el mensaje ideológico. Es decir, no es un proselitismo político partidario, ni un proselitismo de simplemente ideológico, sino que es un anuncio del reino de Dios y es una proclamación del Evangelio. Como he dicho, fiel difusor de la palabra. Pero no es solamente el padre Rutilio, es también su equipo misional. Y lo que debemos entender es que tanto Vaticano II como la otra gran fuente del pensamiento eclesial comprometido, como es Medellín, hacen que la figura de Rutilio Grande sea una figura que sea clave en ese momento político y social por el que atraviesa la sociedad salvadoreña. ¿Cuáles eran los problemas que aquejaban a la sociedad salvadoreña en ese entonces? Son los mismos de ahora. Los problemas estructurales y crónicos de esta sociedad, como son la corrupción y la impunidad, son una constante histórica. Y eso nos lleva a una conclusión. El pasado, el presente y ojalá no, el futuro de El Salvador es muy parecido. Sus problemas son los problemas de siempre: impunidad, corrupción, exclusión social, marginalidad, etc. Pero es importante que rescatemos de la proclamación de Rutilio Grande algo que yo creo que es fundamental, y es que él nos enseña el Jesús histórico, el Jesús comprometido y el Jesús que nos dice de la construcción del reino de Dios aquí en la tierra. Y en ese sentido, aquel mensaje muchas veces ingenuo y angelical es superado por una visión de Rutilio, que es una visión más de compromiso y que parte de las legítimas demandas y necesidades de la gente. Tiene toda una vida al servicio de la iglesia y del prójimo. Y parte de ello, creo que también es fundamental decirlo desde ya, es que fue un profetismo social. Como todo profeta, tiene dos grandes tareas: no solamente el anuncio del reino de Dios, sino también la denuncia de los pecados estructurales. ¿Y cuáles son esos pecados estructurales? Son los mismos de hoy: la exclusión, la marginalidad, el individualismo, el consumismo. Los pecados sociales de ayer siguen siendo los de hoy. Muy bien lo dice otro en la iglesia, que el materialismo social, la desvalorización, el placer por el placer, son graves problemas y crónicos problemas, pero son siempre los problemas. Y por eso yo creo que el padre Rutilio tiene la virtud de rescatar de su medio, de su entorno social, los problemas que aquejan a esta sociedad. En el inventario de males que él registra, sobre todo sobresalen las condiciones de vida a las que son forzadas por un modelo injusto los campesinos y los sectores más desposeídos, sobre todo del Painal y del áreas adyacentes del norte de San Salvador. Pero no hace solamente una descripción de sus males sociales, no habla solamente de los problemas, sino que lucha de manera pero decidida, denodada, por transformar esa realidad social. Y una virtud también, creo yo, en el pensamiento y en el legado del padre Rutilio
es que entiende que la transformación de esos crónicos y estructurales problemas de la sociedad solo se va a lograr a través de la movilización social unitaria y organizada. Miren qué importante lo que nos dicen, porque me pregunto, ¿acaso ahora no sigue siendo la misma fórmula? La movilización social organizada y unitaria que él alentó con sus equipos misionales sigue siendo la fórmula para superar esos crónicos y estructurales problemas. ¿Recuerdan ustedes el momento de 1970 aproximadamente? Estoy hablando del gobierno de transición entre el gobierno del PCN, del presidente Sánchez Hernández y el presidente Arturo Armando Molina. Se caracterizó por graves tensiones sociales, porque se anunciaba una reforma agraria y eso implicaba afectar los intereses de la oligarquía salvadoreña. Y en este momento de tensión social se escuchó la voz iluminada y que esclarece del padre Rutilio. Pero a todos estos males sociales él le aplica siempre una visión esencialmente cristiana. Por eso creo que es fundamental también recalcarlo, que la Iglesia en momentos como el que he dicho o en el presente tiene una tarea misional fundamental: ser ese faro que ilumina, que guía, porque en momentos como actual, donde vemos la instauración de un modelo político no solamente autoritario, sino también populista, vemos que los problemas sociales, primero, como he dicho, solo se van a superar a través de la unidad y la movilización organizada. Pero también, y esto es importante decirlo, como católicos tenemos que aplicarle una visión cristiana, una visión que trasciende las ideologías y los intereses políticos partidarios. También hay otra homilía, esta es del 73, 3 años después, en la que el padre Rutilio, y leyendo sus textos, tiene un planteamiento y un rescate por el sentido de la verdadera política. No olviden ustedes que una de las tareas del poder es descalificar a la política. Y es descalificarla porque así no se logra la transformación social, la superación de los problemas crónicos y estructurales. Por eso ustedes escuchan ahora esa frase tan reiterada: yo no me meto en política, y eso genera un efecto social, la pasividad y la inmovilidad. Por eso es importante que sepan que lo que ahora vemos no solamente es una descalificación, sino una banalización, una trivialización y una superficialidad de la política. Despreciamos la forma histórica en que se ha hecho política en este país, pero la política sigue siendo la ciencia y el arte para transformar un orden social. Y así lo dice el padre Rutilio en 1973. Esto también será retomado también por nuestro San Romero. En 1977, que es el momento ya en el que termina su trabajo pastoral, también tiene una homilía que debemos recordar porque imprime en el sello martirial la labor transformadora de los cristianos. Y en ese sentido, entonces, él habla de la necesidad de que nos unamos, pero habla también de que tenemos un destino, y es un destino de enfrentar, ojo, la oposición y la indiferencia. Recuerdan que Monseñor Romero nos lo decía: uno de los signos de la iglesia es que la iglesia es perseguida. Y acudía a León XIII para fuente. O sea, uno de los signos de que la iglesia camina con su pueblo es que la iglesia será perseguida. Y los pastores y defensores de derechos humanos serán perseguidos. Por eso en 1977 es un momento en el que se cierra, digamos, físicamente. Porque en verdad Él está hoy como nunca presente entre nosotros. Y su legado y su mensaje está más vivo hoy que nunca. Esa frase que dice, antes de fallecer, marcará también un antes y un después. Debemos hacer lo que Dios quiere. En esa línea, entonces, ahí nos da también una guía y una orientación de por dónde ir. Ojo, con espíritu de cristiano y sobre todo
aplicando una perspectiva cristiana a los males sociales. Pero sobre todo, como dice él, debemos hacer lo que Dios quiere. Sabemos nosotros que la muerte del padre Rutilio, a escasos días de la toma de posesión de Monseñor Romero, significó no la conversión de Monseñor Romero, porque esto es un proceso, pero sí constituyó un impacto significativo en su conversión, en su concientización. Voy a dejar hasta aquí la figura del padre para adentrarme ahora a la figura de Fray Cosme Pesoto. En esa línea, permítame hacer rápidamente una reproducción del contexto en el que él tiene su trabajo pastoral. Situémonos en los 80, 1980. Miren ustedes, febrero, solo para que entendamos la dimensión de la tragedia que se vive. 1980, muerte del Procurador General de la República. Un mes después, muerte de Monseñor Óscar Arnulfo Romero. Y así a lo largo, también la tragedia del Zumpul en mayo, entre 300 y 500 personas. Pero si no basta, en octubre la muerte del rector mártir de la Universidad de El Salvador. Y si no basta, en noviembre la eliminación de los integrantes del Frente Democrático Revolucionario. Y si no basta, en diciembre la muerte de las hermanas Marinot. 1980 es un año especialmente duro y dramático. Y así lo dijo el informe de la Comisión de la Verdad, por cierto. En el trienio 80-83 se registra el 75% de las víctimas del conflicto armado en El Salvador. En 3 años el 75%. 1980 el Zumpul, 1981 en el Día Mundial de los Derechos Humanos, esa masacre que es tan impactante y que nos marca como sociedad, como es la masacre de del Mozote y áreas adyacentes. Pero en la figura de Cosme Pesoto yo rescato también 2 o 3 ideas que son claves. Primero que nada, él nace en 1923 y es una figura, y aquí creo yo que está la predestinación y lo vocacional, es una figura que desde muy pequeño muestra una inclinación al servicio pastoral. Hay influencias de orden familiar, claramente, pero creo que hay una sensibilidad natural en él que lo hace inclinarse por el servicio pastoral desde muy temprana edad. En 1923 nace y es ordenado en 1948. Y apenas ordenado, 2 años después, es misionado a El Salvador. Un momento también particularmente significativo porque estamos en un momento en el que, para variar, ha habido los efectos de un golpe de Estado en el 48 y estamos en una nueva constitución y estructurando, se supone, un nuevo modelo político, un Estado más social. En ese año, un año antes, ha nacido el Seguro Social, se ha dictado la Constitución y se han dado algunas iniciativas de tipo social. Pero el crónico y estructural problema de la sociedad se mantiene: la corrupción y la impunidad. Esas son constantes, o sea, no son variables históricas en el desarrollo histórico-político del Salvador. Pero Fray Cosme tiene la virtud de ser también un hombre muy alegre y además con mucha iniciativa. Él trabaja mucho los viñedos, él trabaja mucho con los jóvenes y tiene hasta un jeep que es reconocido como el transporte, el jeep samaritano, con el que para arriba y para abajo de las áreas adyacentes a San Juan Nonualco, a San Pedro Nonualco, él trabaja mucho, a veces muy pequeña, pero de gran impacto, obras de beneficio social. Promovió los Caballeros de Cristo Rey y fue, como he dicho, muy cercano a todas las comunidades religiosas de la zona paracentral y con especial énfasis en el departamento de La Paz. Asesinado después de recibir múltiples amenazas, de recibir difamación, de ser calumniado, de pintas en su vehículo, de pintas en la iglesia. Es asesinado en el mes de junio de 1980. Otra cosa más que distingue a este año tan trágico.
Pero si me preguntan cuál es como el signo distintivo de la labor profética y pastoral de Fray Espesoto, yo creo que es su sencillez. Un signo que nos debería distinguir como cristianos, como católicos siempre. Su compromiso con los más necesitados, con los más vulnerables, ese espíritu de servicio, pero sobre todo esa profunda, esa marcada sencillez. Hecha entonces esta caracterización, quisiera que me permitieran en esta segunda parte, porque la tercera quiero hacerla dialogada y quiero hacer, digamos, una parte donde ustedes reaccionen no solo con preguntas o con comentarios, sino incluso con disensiones, porque se trata de visibilizar estos temas. Y en esa línea entonces yo quiero decir que ya anuncié que el pasado, el presente y el futuro de El Salvador es muy parecido, porque sus problemas sociales, crónicos y estructurales son constantes. Y en ese sentido entonces, en este momento estamos en un modelo político que ya lo señalaba, no solo es autoritario, sino que profundiza su autoritarismo a formas más rígidas y más duras de control político. Es también un régimen sin creatividad y sin imaginación, porque es populista. Y lo notan ustedes, porque el problema del desempleo, que ha crecido, también por la pandemia, al problema de salud, a los crónicos problemas de esta sociedad, la respuesta de este régimen es o hacer una fiesta en la playa, o alargar el malecón del Puerto de la Libertad, o anunciar que va a poner un satélite de última generación. El problema de la gente es la sobrevivencia. El problema de la gente es que no hay trabajo. El problema es la salud. Y en otro sentido, cuando yo oigo ese discurso, no solo triunfalista, sino de las estrellas o de viaje a las estrellas, me preocupa mucho. Y en esa línea entonces decir que también hay que reconocer y hacer aquí tal vez autocrítica y hacer una inspección de uno mismo para pensar por qué vivimos ese régimen autoritario con vocación a forma más rígida y ese régimen de tipo populista. El populismo, que ya sabemos, niega la historia. La historia es cómplice y contaminada. La historia comienza conmigo. Por eso no quiero acuerdos de paz, no los recuerdo. Pero también el populismo tiene otras características. Además de ese dominio de lo tecnológico que le permite el control social, tiene una cosa que es importante, es marcadamente individualista. O sea, no tiene la idea del acompañamiento de las víctimas ni del espíritu de solidaridad social. Eso es fuera de época. Para ellos, hablo del populismo, la clave es que ellos son ellos y ellos y ellos. Punto. Un dato interesante sería registrar el por qué hemos llegado a un modelo político de esta naturaleza. Y yo, sin querer agotar todas las posibilidades, pienso en que en El Salvador se dio, primero, un descrédito con base, primero que nada, en la clase política. No solamente desconfiamos, sino que ya no creemos en las clases políticas, pero no creemos también en los movimientos políticos partidarios, no creemos en las opciones partidarias. Si se desacredita la clase política, si se desacreditan los movimientos partidarios y sobre todo si se ejerce la forma tan antidemocrática e irrespetuosa de los derechos humanos, se genera un vacío y condiciones para que aparezca un régimen político con las características que he dicho. Es la llena de un vacío político. Lo cubre entonces cualquiera que tenga la habilidad de tener esa oferta populista. Y el punto entonces, quiero decirles que no es un producto espontáneo. Me dirán, pero si fue electo democráticamente, pero democracia es también gobernar democráticamente. Solo no llegar al poder democráticamente, es también ejercerlo de manera democrática. Yo diría una cosa, y en este punto quiero que por favor me ayuden a construir o a hacer un diagnóstico social. ¿Cómo creen ustedes que es esta sociedad en este momento? Una palabra necesito que me ayuden para describir el contexto o el orden social en el presente. ¿Cómo se siente, cómo nos sentimos
en El Salvador en este momento? Díganme una palabra. Una sociedad enferma, impotente, sin líder, desamparado. Ya se pusieron a pensar que todas las palabras que me dicen lo que describen es una desesperanza. Tenemos una lectura social que puede ser crítica, pero objetivamente todo lo que me han dicho es correcto. Este pueblo salvadoreño es inculto políticamente. Sí, lo cual no es un producto... Inculto políticamente desde el momento en que decimos, no, yo no soy político o no me meto en política. Ahí desde allí empezamos a desmarcarnos, pero necesariamente y realmente estamos tomando una posición política. Es correcto, y sobre todo quiero que sepan algo. Quiero que por favor entendamos que la ausencia de una cultura política, la ausencia de un modelo democrático históricamente en El Salvador hace que nosotros pronunciemos frases como esa. Yo no me meto en nada, yo solamente trabajo, pero si mi trabajo hay. Y el trabajo que hay es un trabajo a veces o muchas veces indigno, que no tiene condiciones. El trabajo tiene un efecto, es que dignifica al sujeto. Pero en El Salvador, ojo, eso que dice la compañera allá es fundamental. Y en esa línea entonces yo diría que estos tres aspectos, la forma histórica del ejercicio del poder, excluyente, antidemocrática, irrespetuosa de los derechos humanos y las libertades fundamentales, la falta de credibilidad de las opciones político-partidarias y la poca credibilidad en la clase política, generó ese vacío y generó condiciones para que apareciese y se instalase ese régimen con el que tenemos ahora desde hace 2 años y medio. Pero ¿qué modelo de sociedad?, preguntaba yo. El modelo de sociedad salvadoreña, en mi opinión, se caracteriza por 3 ideas. Una, somos una sociedad económicamente concentradora. En este momento, 167 millonarios salvadoreños concentran el 85% del Producto Interno Bruto. ¿Qué quiere decir en palabras más sencillas? Que de cada dólar, 85 centavos ya tienen dueño. Son 167 personas. ¿Qué le queda al resto? ¿Qué nos queda a nosotros? 15 centavos. De cada dólar, 85 centavos ya tienen dueño. Son 167 personas. Entonces, el tema económico se caracteriza por la concentración. Pero socialmente, ¿cómo somos? Esta sociedad tiene el rasgo de ser altamente excluyente, altamente marginadora. Todavía es una sociedad muy marginal y muy excluyente. Y ambientalmente muy depredadora. Esas son como 3 características que sitúan al contexto en este momento. Yo en esta línea entonces digo que ¿en qué siglo estamos? Pregunto, ¿en qué siglo estamos? ¿En cuál? Se me fue. ¿En qué siglo estamos? Algunos sí están ahí, otros están en el 19. Y quizás antes, porque los problemas de salud, del cólera, de la reaparición de la lepra, los problemas de la tuberculosis, esos eran los problemas sanitarios del siglo XIX. Entonces, ¿quiénes son los que viven en el XXI? Los que se debaten entre la riqueza y la opulencia. ¿Y quiénes son los que se debaten entre la miseria y la pobreza? Las mayorías. Y ojo, esto es importante que quede claro. Vivimos en una sociedad bifurcada en 2 siglos. El siglo XXI para una minoría escandalosamente pequeña y para una mayoría escandalosamente grande. Una debatiéndose entre la miseria o ser pobre siquiera, y la otra entre la riqueza y la opulencia. Son las 2 sociedades en las que vivimos. Por eso yo diría, y hablando de los derechos humanos, que sería bueno que hiciéramos un recuento de cómo están los derechos humanos. Ya saben ustedes que solo para fines de enseñanza y pedagogía los derechos humanos se pueden dividir, porque su riqueza es que son una sola cosa, son un sistema, son integrales. Pero ¿cómo hay que enseñarlos? Ni modo, hay que hacer esa partición de los derechos humanos. Y veamos los derechos humanos civiles y políticos.
En lo político, solamente es, por cierto, el artículo 72 de la Constitución. Miren, ¿creen ustedes que realmente en El Salvador se respeta el ejercicio y el goce de los derechos políticos? Entonces yo, cuando oigo, por ejemplo, amenazas a derechos de reunión, de asociación, cuando veo que las marchas del 15 de septiembre y las posteriores, ojo, de todos modos imaginables, ocupan recursos para impedirlos. Sin embargo, cada vez crece y la insatisfacción crece. Y este punto entonces es importante para decir que en el tema de los derechos civiles y políticos hay graves retrocesos. El primer derecho, algunos me dirán, o díganme ustedes, ¿cuál es el primer derecho humano? La vida. No, es la vida digna. Solo tener vida, sin trabajo, sin salud, sin educación, apenas puede llamarse vida. Y si la llaman vida, pónganle entre comillas y pónganle en minúscula. La vida es con dignidad, con condiciones materiales y espirituales, para meritar llamarse derecho y valor fundamental. Entonces, la vida, el respeto a la integridad, el respeto a las libertades. Miren ustedes cómo el problema de la dificultad de reunirse, el derecho a la protesta pública, todos estos derechos que son derechos humanos y constitucionales están obstaculizados. ¿Tú qué quieres decir? Pero también no hay derecho a pronunciarse ni personal, ni grupal, ni organizativamente. Entonces está totalmente ahorita, la mayoría estamos, ahora sí que esta mascarilla que nos ponemos ya no es solo para la pandemia, sino para no hablar, para no decir nada, o sea, vivir como robots, porque si no, también ahora el Señor está controlando por medio de las líneas, por medio de las páginas sociales, está controlando quién. O sea, hasta eso se ha tomado el poder y el derecho de controlar quién le contradice. Y le bloquean el teléfono. Entonces ahorita no hay ninguna libertad de expresión de ninguna clase para el pueblo. Pero muchas veces, perdón que me extienda, pero también muchas veces el pueblo nos callamos. ¿Por qué? Porque viene una represión silenciosa que se ha individualizado también la represión. Porque en las grandes marchas lo que se hace es una represión pública, pero ya individualizando la represión, la mayoría no se da cuenta que le pasó a aquella familia que la estaban persiguiendo. Sí, ya se oculta, ya más invisible. Perdón, ¿sí? Hay un elemento que la libertad de expresión. Consecuente a lo que dice aquí la compañera, es que ya hay presos políticos. Sí, exacto. ¿Sí? De los cuales sus derechos, por ejemplo, de ser atendidos en su salud, no está siendo permitido. Entonces es una violación patente y no atendida, no permitida para poder atenderles en sus necesidades básicas. Entonces el hecho de que exista presos políticos ya es una evolución, ¿verdad?, de este sistema, de este régimen, sí, de lo cual no todos saben. Y antes se daba también ese tipo de represión en regímenes anteriores. Claro que sí. Entonces, ¿qué quiere decir? Que son constantes históricas, que no estamos ante nada nuevo, estamos a expresiones tal vez cosméticas de los viejos problemas y prácticas de siempre. Correcto. Pero antes de darle la palabra al padre, solo quiero decirles esto. Sí. Esto es bien importante que quede claro entonces. En materia de derechos civiles y políticos, que es la primera etapa de los derechos, hay una aguda regresión y una aguda crisis. El derecho a la vida digna, el respeto a la libertad de expresión, de movilización, de prensa, de reunión, todos los derechos están amenazados. Una vulneración a las garantías del debido proceso, y prueba de eso es lo que señalan de la existencia de presos políticos. En otras palabras, vida digna, integridad, libertades, la seguridad y, ojo, las garantías del debido proceso están amenazadas.
Y solo señalo que esa es la primera etapa de los derechos humanos. Ahora veamos lo económico y social. Sí, sobre esos derechos, estos 4 derechos: libertad de asociación, libertad de expresión, libertad de organización y libertad de profesar libremente una fe, son 4 derechos que los obispos del mundo en 1965, en su documento de la Iglesia en el mundo, estableció como 4 derechos claves para garantizar que los ciudadanos tomen parte activa en la configuración y realización de una sociedad democrática correcta, donde se realiza la persona humana, los grupos y organizaciones y el bien común y la justicia. Entonces, ¿qué significa eso en una sociedad mayoritariamente, digamos, católica aquí o religiosa, que no hemos tenido conciencia ni siquiera de los derechos fundamentales como experiencia civil y política, sino también un vaciamiento de la doctrina social de la Iglesia, que manda, defiende el deber de participación de los ciudadanos y la configuración y animación de la sociedad? Excelente. Y además, si nosotros vemos que el rango de personas que opinan así, ¿verdad?, que son diferentes a los políticos viejos, ¿verdad?, son gente que tiene de 25 años a 40, 45 años. Significa crecidos después de la guerra, no han tenido formación, conciencia histórica, conciencia cívica, ciudadana, ¿verdad? Sí. Yo que nos apunta también el síntoma o el hecho, ¿verdad?, a este reto formativo educativo. Excelente, Pablo. Por favor. Sí, siempre con la libertad, ¿verdad? Primero, estamos silenciados, ¿verdad? Acá la sociedad está silenciada. Aquel medio que se atreve a decir algo, ya sabemos, inclusive ayer, antier, ¿qué pasó? No le estoy dando publicidad a este periódico, pero al dueño de la prensa gráfica se le amenazó que si continuaba, pues se le iba a entablar un juicio. Personalmente siento que estamos nosotros viviendo o volviendo a la doctrina de la seguridad nacional. Esa que se terminaba allá por el 92, cuando termina la Guerra Fría, ¿verdad? Y nosotros decimos, entramos a la seguridad ciudadana, a la libertad del individuo, nuevamente ya eso lo enterramos y hemos vuelto, estamos viviendo lo que es la doctrina de la seguridad nacional. Y eso es peligroso, porque eso, ¿a qué nos lleva volver a retroceder a esa doctrina? Ya sabemos, a la represión y a la libertad. Excelente, gracias. Y señalo algo. Parte de lo que usted comenta es que ahora se ensaya una estrategia de control social por vía del terror. El control social por la vía del terror se demuestra en las amenazas del clima, se demuestra que ya vienen chacuatetes, se demuestra en que, ojo, en 1001 ejemplos, que ya viene la pandemia en su 4ª etapa. Entonces, la gente tiende a eso que ustedes señalan, a veces de callarse, porque también es un mecanismo natural de sobrevivencia. La gente tiene miedo. Y el control social por vía del terror ha sido también una constante histórica. Lo que cambian son las modalidades, pero ha sido una constante histórica. Y yo paso al otro punto, a lo económico y social, que creo que es fundamental, porque los derechos humanos es una integralidad, como decía la compañera. Y en materia de derechos económicos y sociales, disculpen, entre 300 a 350 personas se van al día al norte todavía. Hoy sale el periódico que 19.000 a 20.000 personas están detenidas en la frontera México-estadounidense. Y en verdad hay 98.000 salvadoreños esperando entrar. Pero vayan y vean ustedes también cuestiones como esta. El alto costo de la vida. ¿Qué les puedo decir yo a ustedes? ¿Qué les puedo decir si ustedes me pueden enseñar mucho más de eso y demostrarme mejor cómo ahora el encarecimiento de la vida, de las verduras, ya no estamos hablando de los lujos, porque el salvadoreño ya está en función sobrevivencia. El punto entonces es que en lo económico han habido, digamos, profundización de la pobreza. La pobreza ahora estamos hablando otra vez que prácticamente casi 1 de cada 2 salvadoreños vive con $1.50, $2 al día.
Es decir, 40 a 50 a 45% está viviendo en condición de pobreza. Pónganse a pensar ustedes. Y estamos hablando de que vamos a mandar el satélite, estamos hablando de la fiesta en la playa, o que va a haber campeonato de surf, o estamos hablando que hoy el malecón va a ser bien largo, y yo con los problemas del día a día, de la sobrevivencia, me siento hasta fuera de base a veces. Por eso es importante que veamos algo. En este momento, y aquí estoy cerrando el balance en derechos humanos, estamos transitando de un estado precario a un estado fallido. Estamos en este momento en el tránsito, si seguimos así, de un estado altamente, digamos, precario, provocadamente, porque no es ni natural ni normal. Estamos de un estado precario a un estado cada vez más fallido. En esas condiciones estamos. ¿Cuál ha sido, por ejemplo, parte de las expresiones de ese control social por vía del terror? ¿Cuál ha sido la respuesta que el régimen ha dado, ese régimen autoritario con vocación a forma más rígida de control? ¿Cuál ha sido? Miren, yo anotaba aquí 4, 5, 6. 1. Primero, se criminalizarán a defensores de derechos humanos, lo que va acompañado de su persecución. ¿O acaso esa ley que intentan introducir de cobrar 40% a los fondos que reciban no es persecución? Es criminalización y persecución. Ya les mandan, ojo, equipos del Ministerio de Hacienda a estar ubicándole en su contabilidad a efecto de ver cómo le encuentran algo. Pero también están criminalizando la labor de los periodistas independientes. Ya lo decían ahí también. O sea, el periodismo crítico en este momento, algunos están ya exiliados, están fuera del país. Uno de los elementos que caracteriza un modelo de sociedad democrática y a un auténtico Estado de Derecho es el control que realiza una prensa independiente. Y una opinión pública formada e informada es clave para construir un modelo de sociedad que sea, sobre todo, funcional. Pero la prensa independiente está en este momento amenazada. La cooperación internacional está bajo sospecha y los defensores de derechos humanos criminalizados. ¿Qué cuadro social? Pero veamos otras cosas. Hay cooptación, es decir, control de la institucionalidad. ¿Qué institución está respondiendo a los desafíos del presente? Si lo único que escuché yo es que se incrementarán 20.000 efectivos más de las Fuerzas Armadas. Lo único que oigo yo es que se aumentará el número de efectivos de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública. Lean la Constitución, esa es la excepción de manera transitoria, dice. Perdonen, si desde 1995 están en las calles, desde hace un cuarto de siglo. El concepto de que algo es temporal en El Salvador siempre ha sido muy discutido. Ustedes saben que el Hospital Rosales se llama Hospital Temporal Rosales, desde 1902. ¿Verdad? Así se llama, ¿no? Sí, fue por los temblores de ese entonces. Pues la Fuerza Armada está llamada a apoyar tareas de seguridad pública de manera excepcional y en última instancia. Pues tiene un cuarto de siglo de hacerlo. Y se está anunciando el incremento de las Fuerzas Armadas. Ojo. Hay también funcionarios como el fiscal, funcionarios como la Corte que están impuestos. Hay una cooptación, es decir, una captura de la institucionalidad. ¿Para qué sirve el Instituto de Acceso a la Información Pública? Para darle la razón a los funcionarios. Asamblea Legislativa que no legisla temas que son centrales, que son parte de edificar un Estado de Derecho y de desarrollar democráticamente esa sociedad, no legisla haciendo un verdadero debate parlamentario. Todo se va en el momento. ¿O cómo aprobaron el Bitcoin? Media hora. ¿Cómo va a ser eso? Pero disculpe, pero en media hora aprobaron también el dólar, la dolarización, porque los problemas del pasado y los problemas del presente se parecen. Y si no hacemos un intento como católicos, como cristianos, para modificar eso, probablemente también el futuro sea muy parecido. La imposición del Bitcoin, los ataques a la prensa independiente, a la independencia de los jueces. A los jueces no es cierto que los
¿cuál es la palabra que ocuparon para decir que iban a separar a los jueces que tuvieran más de 60 años? ¿Cómo se llama la palabra que ocuparon? No fue depuración, fue una purga. Porque querían, no es lo mismo depurar que purgar. Porque si decían que había mucha corrupción, ¿cómo los indemnizaron? Pues indemnizaron a corruptos. Entonces, no es lo mismo depurar como resultado de un, digamos, análisis técnico que hacer una purga para poner a una judicatura a su servicio. Pero la judicatura entonces ya no tiene la debida independencia, es el control del mecanismo de la Fiscalía, del Instituto de Acceso, y en general estamos en una situación, insisto, como lo decía al principio, de un parteaguas histórico. El momento actual, el presente actual, es un presente que nos desafía, pero que también, y déjenme decirles, este pueblo tiene un historial de lucha. Y como parte del historial de lucha de este pueblo está que desarrollemos formas organizativas más unitarias y sobre todo más creativas para enfrentar lo que es la vocación de un régimen, de convertirse de un régimen autoritario a un régimen dictatorial. Este es como mi planteamiento, porque al final creo que se está instalando un régimen crecientemente de corte militar. Por eso yo quisiera ahora escucharles sus reacciones, sus comentarios, sus preguntas, y sobre todo si tienen alguna disensión, si están en desacuerdo, pues qué bueno, porque de eso se trata, de lo que no hacen ellos, de dialogar, de debatir. Yo no sé si es pregunta o una inquietud que tengo. Es que eso no está pasando solo en El Salvador. Entonces pregunto, ¿en qué momento estamos a nivel mundial también? ¿Cuáles son los signos que nos indican ahora qué es lo que hay que hacer? Cuando la charla empezó hablando de Rutilio, jóvenes, gente que fueron comprometidas, que se entregaron a la gente, y estamos como en un momento de confusión, de pasividad, no sé qué es lo que hay. Entonces, ¿en qué momento estamos a nivel mundial, no solo en El Salvador, y que repercute en El Salvador? Gracias. Yo quisiera solicitarle a usted como conocedor de los derechos humanos y los organismos internacionales que los tutelan, que se nos dé algunas sugerencias o pistas para que el pueblo, en sus distintas demandas y denuncias, tenga repercusiones en instancias internacionales que monitorean los derechos humanos. Hablo de la OEA, de la ONU, a través de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, etc. ¿Cómo activar, digamos? ¿Cómo activarlo de modo más eficiente, más pronto? Porque a veces los mecanismos normales son bastante lentos, ¿verdad? En la CIDH, por ejemplo, ¿verdad? Entonces se limitan a unos mensajes de soluciones o reacciones, pero no hacen un apremio, ¿verdad?, fuerte al Estado, a la comunidad internacional, y activar otros mecanismos también de urgencia que son característicos de la comunidad internacional. Gracias. Yo quizás casi no unido a lo que dice el padre Freddy, sino que el comentario que quisiera sobre la seguridad jurídica en el ámbito, de todos los ámbitos, pero más que todo quizás en materia jurisdiccional. ¿Cómo estamos con la seguridad jurídica? ¿Por qué? Porque te detienen, te llevan, te hacen las audiencias cuando se les antoja, te llevan, no te das cuenta para dónde te han llevado, te estás preguntando, yo tuve un caso muy cercano, lo capturan a la persona, estuvo detenido 29 días, y en 29 días no vio a su familia, una vez permitieron que viera al abogado, ¿verdad? Y realmente esa inseguridad, pues, ¿cómo se llama? De no cumplir
con lo que es el debido proceso que establece nuestra Constitución en todos los ámbitos. Hoy puede ser él, mañana puede ser yo, puede ser vos, ¿verdad? Y el peligro que tiene en esa situación a todas las personas que le están deteniendo en este momento. Gracias. Quizás por... perdón. Solo una pregunta. ¿Qué piensa sobre la nueva redacción o reforma o crear una nueva constitución que está haciendo el gobierno? Porque siento yo que, sí, todos sabemos, por lo que hemos escuchado, esa reforma a quién va a beneficiar. Entonces me gustaría un comentario suyo sobre la constitución nueva que quieren hacer, o reforma. Sí. Muchas gracias. Una más quizás para tener 5. ¿Cuál es el papel que está jugando el Procurador de los Derechos Humanos? Ya vieron que yo aprendo más de ustedes. Yo quiero darle las gracias porque estas preguntas, además de ser muy pertinentes, son muy inteligentes. Y yo voy a contestarlas, no sé si en el orden, yo puse 5, pero quiero empezar quizás, primero que nada, bueno, voy a empezar en el orden. Como bien dice la compañera, el problema no solamente es un problema salvadoreño. El problema responde a un contexto internacional en el que los regímenes populistas de izquierda y de derecha se han instalado, y en ese sentido en muchas partes del mundo, por ejemplo en el Triángulo Norte, en México, en Brasil, ojo, están aplicándose modelos de tipo populista, con fórmulas autoritarias y con creciente militarización. Mañana, por ejemplo, hay elecciones en Chile, donde lo que se discute al final es una propuesta democrática progresista contra una nueva modalidad de pinochetismo, es decir, de dictadura. Lo importante es entonces que entendamos que muchas veces se nos quiere hacer ver como que El Salvador es el mundo, y nosotros, para algunos, ojo, somos todos, y empezamos a hacer comparaciones. Miren, tal cosa en El Salvador, tal cosa en El Salvador. Pues sepan ustedes que la economía de El Salvador es igual que la de un condado de California. Imagínense, para que dimensionemos el nivel de nuestra economía y la comparemos, a un simple condado en el estado de California equivale la producción de El Salvador en un año. Para que tengamos como mayor dimensión de lo que somos. El problema en el mundo es que en el mundo se están, digamos, implementando cada vez más este tipo de prácticas de tipo populista y de tipo represivo. Usted lo mira, por ejemplo, como el gobierno de los Estados Unidos, un gobierno que puede ser republicano o demócrata, pero sus fórmulas son muy parecidas. No hay como una modificación sustancial frente a los problemas, porque en ambos casos son reflejos de intereses de un sector que es el que controla la palabra por el Estado, y eso se va a dar en todas partes. Yo le diría, en este momento, a nivel internacional estamos viviendo un contexto de crisis, en el que esa crisis ha generado condiciones para la instalación de este tipo de regímenes. Con todo lo que queramos a Venezuela, por ejemplo, con todo lo que podamos querer a cualquier país, siendo autocrítico hay que decir, hay situaciones muy críticas. Y no son naturales ni normales, son el resultado de estrategias deliberadas de que esos países entren en procesos de crisis. Y eso lo podemos llevar a cualquier país. Solo comentaría una cosa, y que acaso no es un signo de los tiempos que vivimos, el que entre 2014 y 2019 20.000 personas estén desaparecidas en El Salvador. ¿Se han puesto a pensar ustedes que 20.000 personas desaparecidas en El Salvador en 5 años, 14, 19, equivale a duplicar el universo de las personas desaparecidas del contexto del conflicto armado interno? Pero tendemos muchas veces a normalizar y quizás trivializar ese tipo de situaciones. Y eso nos tiene a los niños. Y
que no pueden procesar las experiencias traumáticas y no darle respuesta a esos problemas estructurales son los que nos quieren ahora y generar condiciones, porque generaron un vacío para que se instalase lo que pasa ahora. Y el segundo también tiene que ver con la cuestión del régimen, con los mecanismos que podemos activar para, digamos, que la ley internacional pueda ayudarnos a cambiar las cosas. En este punto yo me detengo para decir algo, y lo digo desde un principio. Uno, yo no necesito informes desde Amnistía Internacional, ni del Departamento de Estado, ni de Human Rights, ni de nadie, para tener la sensación que en El Salvador se violan los derechos humanos. O sea, está bien que haya organismos que lo digan, pero yo tengo, sin necesidad de esos informes, la sensación que aquí se está sistemáticamente y de manera generalizada vulnerando día a día los derechos humanos y las libertades democráticas. Y tenemos mil ejemplos de eso. En ese sentido, como bien lo dice usted, a veces estos mecanismos son muy tardados. Estos mecanismos tienen un problema, y es que al final son construcciones de los estados, no olviden. O sea, no son los pueblos los que han construido o diseñado estos mecanismos regionales y internacionales, sino que los estados son los que, y no van a hacer un salto al vacío. Por eso la lentitud no es una lentitud natural, no es casual. ¿Sí? No es casual, no es espontánea, sino que es el resultado de la naturaleza de estos organismos. Yo diría, sin embargo, porque es importante que, por ejemplo, sepamos que dentro de la estructura de la OEA, del mecanismo regional, existe tanto la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y a la Comisión Interamericana pertenecen los relatores. Aquí hay relatores en el tema de libertad de expresión, de pueblos originarios, de libertad de prensa, de defensores de derechos humanos, de grupos LGTBI. Hay 12. De independencia de la judicatura, hay 12 relatorías que pertenecen a la Comisión Interamericana, y esos son más ágiles, porque la comisión, que ha visto muchos casos salvadoreños, desde los primeros casos de desaparición, por ejemplo Lucio Parada, 83, hasta los casos de la muerte de los sacerdotes jesuitas o la muerte de Monseñor Romero. Esos están en la comisión, pero la Corte ha visto 8 casos, y el último, el mes pasado, se pronunció por el caso Manuela, ha condenado a El Salvador en 8 ocasiones. Miren qué interesante, estos mecanismos, tanto regional como el mecanismo de las Naciones Unidas, deben ser conocidos y ser activados. En eso hay que, digamos, buscar siempre la ayuda de las universidades y de personas que, digamos, trabajan en estos temas, porque a veces es un poquito complejo, pero son importantes activar. La tercera es cómo estamos en materia de seguridad jurídica. Miren, qué mejor ejemplo de la incertidumbre jurídica en la que vivimos que aprueba una ley de expropiación. ¿Se ha puesto a pensar usted lo que significa? O sea, ¿qué nivel de seguridad jurídica podemos tener? Pero tengamos en cuenta algo, el debilitamiento de la seguridad jurídica también es provocado. Y parte de ese proceso es el control de la judicatura, el que no haya jueces independientes. La seguridad jurídica entonces en diferentes facetas, en diferentes áreas, o está por los suelos. La criminalización de la protesta pública, la persecución de los defensores y defensoras, el ataque a cierto sector de la empresa privada, indica de que aquí los niveles de seguridad jurídica son muy precarios. Ya no solamente en niveles, digamos, grandes, sino que en el día a día de nosotros como individuos. La pregunta también importante sobre la Constitución que me hacían. Miren, a cada Constitución corresponde un tipo de Estado. De cada Constitución sale un tipo de Estado. Por ejemplo, la del 50 crea unas bases para un Estado social. Por eso ahí nació el Seguro Social. Por eso ahí se dio la Constitución del 50 y se creaba por ahí el Ministerio del Trabajo y todo. La del 83 era una Constitución contrainsurgente. Era para impedir que las fuerzas alzadas
lograr llegar al control del aparato del Estado. Por eso, política solo a través de los partidos. Nadie más podrá hacer política en este país, dice la Constitución, la moribunda Constitución de los 83. Pero ahora, para la instauración de un nuevo modelo, ya con esos rangos que hemos dicho, autoritarios y sobre todo populistas, se necesitaba una nueva ley fundamental, pero que deja vacíos. Díganme ustedes, primero hay distractores, cuando empieza a hablar del aborto, cuando empieza a hablar de la eutanasia, cuando empieza a hablar del matrimonio igualitario, rápidamente dicen que eso ya no va a ir. Es que nunca hubo intención de ir. Pero distrajo la atención de otros puntos que sí van en la Constitución. Y miren, ¿dónde está el tema de la víctima? No está en la Constitución. Están los derechos, garantías de los imputados, pero los derechos de las víctimas, ¿dónde está el derecho a la verdad? ¿Dónde está el derecho al acceso al agua? ¿Dónde está el derecho a la alimentación? En la Constitución no está. Y siendo derechos humanos fundamentales, no están reconocidos en la Constitución de la República. Por eso yo desconfío mucho de esta nueva Constitución. Primero, porque no son las cuestiones formales las que me van a resolver mis problemas cotidianos y crónicos. Mi problema se va a resolver a través de política, a través de la unidad, a través de la movilización social. Que les quede claro algo, por favor, que yo creo que es fundamental. Esto es esencial que nos lo llevemos de esta charla. Y es que el derecho humano no es una concesión gratuita, ni una concesión generosa del poder. Los derechos humanos nadie te los regala. Si no te organizas y te movilizas socialmente de manera unitaria, no los alcanzas. Porque el derecho humano es conquista social y es también limitación al poder. Por eso, por favor, no esperemos que la Constitución traiga un catálogo de derechos, porque nadie te regala derechos. No ha nacido, creo yo, el creador que diga, yo creo que te gana muy poquito, le voy a explicar el Senado. Bueno, aquí está la licencia, no ha nacido todavía el empleador que diga, yo creo que trabaja muchas horas, trabajemos solo 8. Esas son conquistas sociales. Por eso, por favor, la idea de la Constitución es una idea también muy formal todavía. Y los problemas que usted y yo y que todos tenemos son problemas reales. Y estas son respuestas formales. Las respuestas que da el Estado son o muy formales o muy punitivas. No tienen creatividad ni imaginación para resolver problemas que son más de forma. Y la Procuraduría de Derechos Humanos me decía la pregunta. Yo quiero decirles que es parte del proceso, creo que es parte del proceso de captura de las instituciones. Porque aquí hay instituciones que uno no sabe si todavía existen. Ve que uno puede pasar un día ahí por el INDEM y de repente ya no está. O sea, darnos cuenta de que las instituciones aparecen y desaparecen porque no son relevantes. Dígame, se pagan a un tercio de los jueces de este país, se pagan al fiscal general de la República, se pagan a la Corte Suprema de Justicia, a la Sala Constitucional, hacen un montón de cosas que pasan en este país y yo nunca oigo un comunicado de la Procuraduría o una acción de parte del Procurador, que es una figura de autoridad moral. Por eso se suponía que no necesitaba que tuviera fuerza obligatoria, porque el crédito moral que él tiene hace que cualquiera que lo oiga le haga caso. Pero yo creo que parte del cuadro de crisis general de las instituciones, a ese cuadro general no escapa la Procu. La Procu es muy distinta, digamos, a otras etapas en las que la institución tuvo un rol más protagonista. Perdón, si hay alguna otra pregunta. Quisiera hacer un comentario. Padre. Quisiera hacer un comentario sobre el rol de la Procuraduría de Derechos Humanos. Sí. Más de 20 organizaciones de derechos humanos, hace 2 o 3 semanas dirigimos una carta sobre ese tema a la inacción de la Procuraduría de Derechos Humanos ante el 1 de mayo y el resto. No respondió. Dijo públicamente en otro pronunciamiento que la agenda del procurador no lo determinaban las organizaciones sociales. Vergonzoso el papel, ¿no? Entonces, que es un papel cómplice.
lo tienen amarrado para hacer con muchas cosas, que unas personas no, quizás es una acción típica y seguramente cooptada, ¿verdad? Y cohesionada por está tímido el procurador. Pero eso no es normal y natural. No debe ser normal, porque no es constitucional ni es jurídico. Y es el resultado de un mecanismo, de una política de paralizar el mecanismo. Sí. Y las instituciones son conquistas sociales. Que tampoco es nueva, ¿no? Cuando tú hablas de aquel caballero, a ella se le ocurrió convocarnos a la Organización de Derechos Humanos, muchos que estamos aquí, estuvimos allá. La primera reunión nació muerta, porque ella quería quedar en la mesa permanente de Organización de Derechos Humanos. Y nació muerta la experiencia porque ella quería que aceptáramos lo que ella propuso, que no era tan malo, pero no pensó que tenía que escucharnos, ¿verdad? Y cuando no se escuchó, que empezó a mostrarse distante, disimulada, ¿verdad? Y después ya no funcionó. Hubo un falta de una más, pero nació muerta la experiencia. Dice que eso que dice el padre es importante y no olviden algo. Ya no la palabra, pero no olviden algo. La institucionalidad es el fruto de la sangre de la lucha social del pueblo. No es concesión ni generosa ni gratuita del poder. Por eso tenemos que promover que las instituciones respondan. Perdón, ¿usted tenía que decir? Bueno, como la charla empezaba con la canonización de Virgilio, Manuel, de Virgilio Pleno, quiero rescatar que hay dos blancos que van a ser canonizados en este 22 de enero y que son los primeros laicos que se van a beatificar en El Salvador. Y entonces fueron gente que acompañaron el proceso en aquel momento, asumieron, sabían que corrían peligro, me imagino, porque andaban con Rutilio, y Rutilio estaba amenazado. Ellos iban también a cumplir su labor. Bueno, digo yo, tanto perdón tenemos que pedir nosotros como iglesia también, porque somos iglesia, y ese legado que hemos tenido, que hemos hecho, ¿por qué está la situación así? Entonces, ¿qué hemos hecho? ¿Por qué está la situación así? Y el mundo cristiano, ¿qué estamos haciendo? Por eso me gusta cuando María Teresa, el domingo en la cripta, toma la palabra, porque los sacerdotes parece que tuvieran miedo y no relacionan, como decía Monseñor Romero, la realidad con el Evangelio, con lo que decía Jesús. Por eso me gusta que ella toma la palabra y al principio hace su comentario, porque los sacerdotes que llegan no iluminan la realidad, como decía Monseñor Romero. El Evangelio es para iluminar la realidad. Y entonces, bueno, digo yo, perdón, tenemos que pedir como cristianos, como iglesia que somos también, de no haber sabido asumir ese legado de tanta gente que se entregó y que hoy en día vamos a llegar a una situación así otra vez, no por Dios. Entonces es que no tenemos que estar pasivos como iglesia, tenemos que reclamarle también a nuestros pastores, ¿verdad? Que estén un poco más cerca de la realidad y que iluminen esa realidad, porque es mucho lo que se puede hacer desde la iglesia, desde los púlpitos, para ayudar a esa concientización que la compañera decía, que incultos estamos. Entonces, también en materia del Evangelio, ¿verdad? Entonces, ese Evangelio que ilumine esta realidad en que estamos, porque hay mucha gente que hay mucha confusión, mucho engaño, como decía el señor Romero, una lucha entre la verdad y la mentira. Entonces, es la preocupación que me viene también a partir de la beatificación y de la charla que nos han dado, de cómo está la situación y derechos humanos. Y por eso mucha gente dice, ¿qué son los derechos humanos? Un decreto que se quede en el papel, porque no les llega, no lo viven, no lo sienten. ¿Qué son los derechos humanos? Un papel, un decreto, porque ¿dónde están? Entonces, creo que estamos muy pasivos dentro de la iglesia también, nosotros cristianos y cristianos,
y que ya como que es tiempo, por eso preguntamos, ¿en qué tiempo estamos? ¿Qué momento estamos? ¿Qué hay que hacer en ese momento? Es verdad, una crisis que hay, yo creo que en el mundo entero se está buscando algo, pues, una nueva manera de vivir, de ser, de pensar y actuar. Estamos un poco organizados ese pensamiento y sí, es bonito tener este tipo de actividades porque nos van como impulsando y nos van ayudando a ir aclarando, ¿verdad?, la situación. Así que gracias por el comentario y retomando una idea de su comentario, es que los derechos humanos muchas veces son vistos de manera muy allá arriba en las nubes. Como a veces se puede hacer una proclamación del Evangelio también, muy allá en las nubes. Pero la idea de los derechos humanos son instrumentos que nos deben empoderar. Y empoderar significa que nos dignifican, que nos permiten realizarnos como colectivo y como individuo, pero sobre todo que nos liberan. La idea de los derechos humanos es la idea de una triple dimensión. Son liberadores, nos permiten realizarnos y nos dignifican. Pero lo podemos ver también de una manera muy abstracta, muy allá. Y no, hay que hacernos cotidianos. Y tal vez solo quiero cerrar y darle la palabra al Padre diciendo algo. Por lo que usted decía en relación al llamado a la iglesia. Yo tuve la oportunidad de estar en un encuentro en San José de la Montaña y decía que el papel iluminador, ese faro que esperamos que sea la iglesia, es hoy como nunca. Porque hay una sensación de extravío que está muy marcada y muy introyectada en esta sociedad. No sabemos qué hacer, no sabemos a dónde ir, nos sentimos disfuncionales, como que no sabemos cómo funcionar en este orden social. Por eso, y termino con esto, solo diciendo una cosa. Uno, para mí, la iglesia tiene que rescatar el sentido del profetismo social de anunciar la buena nueva, pero de denunciar pecados estructurales. Tiene que generar también de Monseñor Romero el ser voz de los sin voz. Y tiene que sobre todo ser, para mí, guía espiritual de esta nación. Guía espiritual, voz de los sin voz y profeta social. Más allá de ser un simple pastor mártir, es en quien nos trata y nos guía para superar este momento de incertidumbre y de desesperanza en que podamos vivir. Yo tengo que disculparme, pero sí quiero darles las gracias por su atención y cierro con la palabra del Padre. Gracias. Bueno, yo agradezco su ilustración, su guía en este diálogo. También agradezco la cripta que nos ha invitado, ¿verdad? Y creo que la discusión primera era la formación de expresión interna de la cripta, como lo hacen, ¿verdad?, con frecuencia, y que ahora también lo abren al mundo virtual y social, ¿verdad?, a través de las redes sociales. Me parece por eso importante esta voz. Yo quiero decir que la luz, ¿verdad?, de los retos para el presente en esta realidad, ¿verdad?, nos la ilustran y nos la dan los mártires, con seguridad. Ya nos dijo usted, ¿verdad?, cómo fue la lucha de Rutilio, Manuel, Nelson y Coso. Si solo enterrar muertos en aquellos años era peligroso, ¿verdad?, peligroso. Puede ir a la cárcel o te amenazaban. Enterrar a los muertos, que era una tradición y el Antiguo Testamento, de los piadosos. Y es peligroso en este tiempo y se va a hacer peligroso también ahora, ¿verdad? Entonces, esa fuerza de los mártires, las víctimas, debemos nosotros meditarla, considerarla. La medida nosotros aquí presentes la tenemos, ¿verdad?, porque viendo los años, ¿verdad?, y la lucha que tenemos, pero ayudemos a las nuevas generaciones a que la conozcan. Por eso creo yo que este foro, este contenido en las redes sociales, es un buen instrumento, ¿verdad?, para que otros conozcan, reflexionen, discutan, debatan. Anuncien ustedes la misma domingos para decir, miren, están estos insumos para que nos ayudemos y nos formemos. En segundo lugar, yo quisiera decir que la Iglesia Católica, para el centenario de Monseñor Romero, hizo una pedagogía bastante bonita. No se ha evaluado a cuánto fue efectiva o que pudo mejorarse, pero fue buena. Para la beatificación de estos 4 mártires ha faltado algo más. Se limitaron a dar a conocer la noticia, una carta, ¿verdad?,
y muy poco de reflexión, ¿verdad? De examen, de renovación, de relanzamiento, ¿verdad? De los retos, que significa que el Vaticano, ¿verdad? De modo formal, reconoce, ¿verdad? Como nosotros hemos pedido siempre, este martirio y seguir el legado, ¿verdad? No creo que todo sea perdido, porque teniendo, ¿verdad?, la referencia ya de este reconocimiento, certificación, nosotros podemos difundir la vida de ellos, estudiarla, ¿verdad? Hacer ejercicios de reflexión, de análisis, ¿verdad?, y de renovación de vida personal, familiar, social, para que nos iluminemos y caminemos. Si los párrocos no lo hacen, los laicos y grupos de comunidad pueden generar también espacios de reflexión y ayudar también ellos, ¿verdad? Así aprendió Rutilio, ¿verdad? Así aprendió Monseñor Romero, así aprendió el Padre Cosme y Nelson, ¿verdad? Y Manuel Solórzano, a partir de ese contacto. Y sobre estos dos laicos nuestros, primero mártires salvadoreños, que no hemos hecho mucha bulla, pero es una trascendencia fundamental. Yo tengo aquí la hojita del decreto de edificación, ¿verdad? Entonces, este decreto dice, en 2 líneas, algo fundamental. Dice: los siervos de Dios, Manuel Solórzano y Nelson Rutilio Lemus, eran conscientes del riesgo que corrían por su fe y decidieron acompañar al sacerdote también, incluso para defenderlo en caso de agresión. De modo que podemos decir, no es una casualidad, ¿verdad? Es expresión de esa sintonía de pastores y grupos laicos conscientes que impulsan la misión, realizan la misión incluso a costa de los riesgos que puede implicar. Entonces creo yo que debemos sentirnos reconocidos nosotros, ¿verdad?, sobre todo los laicos, en estas figuras, y que abre también el paso para que las hermanas Merinol, por ejemplo, tanto catequistas, también sean conocidos, estudiados, ¿verdad?, y los dignifiquemos, ¿verdad?, los imitemos, incluso algunos también los vamos a introducir causa de Carlos de Jesús también, porque se lo merecen. Tenemos un legado activo. Y miren, los años 70, porque esta cultura parece los años 70. En 1970, consta, ¿verdad?, en unos documentos, unos sacerdotes propusieron a los obispos del país, que eran 5 diócesis nada más, propusieron fundar 4 centros de formación de catequistas, de alta palabra, de las comunidades en el país, en Santa Ana, aquí en San Salvador 2, allá en Santiago de María, en el centro de los Naranjos, y el Castaño San Miguel. Y los obispos dijeron que sí, y el laicado, las comunidades, los sacerdotes impulsaron talleres, cursos de formación integral, le llamaban, ¿verdad?, que generaron conciencia social, ¿verdad?, análisis crítico de la realidad y también propuestas de transformación de la condición de vida de los salvadoreños, esa relación fe y vida, ¿no? Entonces, sí tenemos un laicado muy activo en nuestro país, pero a veces creo que en los últimos años, ¿verdad?, como que se han bajado la guardia, en parte porque creímos que las cosas estaban caminando como por ruedas fácilmente, pero no. Necesitamos, ¿verdad?, retomar, ¿verdad?, para eso. Si el Vaticano II lo dice, el sacerdote y el laico deben ayudar al obispo, al pastor, a ser pastor, y Romero lo reconoció, lo sintió, y lo dijo y lo agradeció. Pues eso veámoslo con los párrocos, con los obispos, con los responsables de varios ministerios, para que nos activemos. Yo, para terminar, quisiera leer unas palabras de Monseñor Romero cuando él habla de la esperanza. La esperanza que tiene la iglesia, que tienen los cristianos, ¿verdad? Entonces dice, está hablando de él el 26 de agosto del 79, ¿verdad? Ha recién pasado la fiesta patronal, el Salvador del Mundo. Ese año había pasado Puebla y había anunciado la cuarta carta papal, que es preciosísima. Yo los invito a que la estudiemos. Hace un análisis crítico de la realidad
interna del país y de la iglesia fenomenal que tiene validez también para nosotros hoy. Entonces él dice, se oyen voces, ya no hay salvación. Esto es un callejón sin salida. Lo que dice la ocupación que él hace muchas veces, ¿no? Como hoy. Hermanos, ante este pesimismo y desorientación, gracias a Dios que los cristianos contamos con una voz que ha estado resonando durante todo el mes de agosto. Este es mi Hijo amado, a Él escuchadlo. Él tiene palabras de vida eterna, nos dice el Evangelio de hoy. Es una voz de calma y de luz. Es como cuando uno sabe que más allá de las nubes del temporal hay un cielo claro donde el sol brilla y que ha de pasar el temporal y las nubes pasarán y brillará este cielo y ese sol. Tengamos fe. Viva el Señor Romero.